No es ajeno a nadie que las tramas de las series de Yu-Gi-Oh! Muchas veces siguen una estructura similar. Ya saben, protagonista con poderes mágicos basado en alguna mitología, que junto con sus amigos se enfrentan a las fuerzas del mal a través de, obviamente, cartas de cartón. Sin embargo, creo que hay que darle mérito a la manera de llevar algunas de estas historias, pues nos han dado personajes muy interesantes y hasta cierto punto complejos para una serie de este tipo. Y aunque podríamos hablar por mucho tiempo sobre cómo cada una de estas series toma diferentes enfoques, culturas y sociedades para establecer su trama, el día de hoy quiero hablarles sobre aquella serie que sirvió como sujeto de pruebas para la franquicia. La serie que abordó tanto temas como la depresión, el estrés postraumático y la agresión como mecanismo de defensa ante situaciones que nos sobrepasan, mientras había capítulos sobre chicos peleando contra un mono, monstruos basados en comida y una princesa posiblemente esquizofrénica. Así es, hablamos de la tan querida y algo experimental Yu-Gi-Oh! GX. El 29 de septiembre del 2004, en Japón, fue emitido el último episodio de Yu-Gi-Oh! Después de 224 episodios, una película y un OVA, la historia del rey de los juegos llegaba a su fin. O por lo menos así debía ser, ¿verdad? Pues esto era algo inconsiderable para Konami, la compañía que distribuía el juego de cartas, que no quería dejar que tan fructífero producto se le escapara de las manos. Es aquí cuando la compañía tomó la obvia decisión de alargar el tiempo de vida de su producto. Sin embargo, gracias a la negativa del autor original, Kazuki Takahashi, de seguir participando por lo menos de manera activa en la historia de Yu-Gi-Oh!, Konami tomó la decisión de impulsar el desarrollo de una nueva serie, con nuevos personajes que promocionaran los siguientes sets de cartas que distribuirían. Es en este momento donde los productores se debatieron en cómo empezar una nueva historia que les asegurara promocionar muchos más sets de cartas que en la serie anterior. Y es aquí donde la creatividad se mezcló con el mercado. Una de las principales limitantes que tuvo la serie original de Yu-Gi-Oh! Es que ésta seguía los eventos del manga, y si bien Takahashi tenía una creatividad inmensa al momento de escribir los combates en su obra, valoraba más la narrativa orgánica que la explotación desmedida del producto. Es por ello que encontramos muchos más duelos en el anime que en el manga original. No solamente era por temas relacionados al relleno típico del anime, era una manera de aprovecharlo para promocionar más y más cartas que en el manga no podrían utilizarse debido a que estas no estaban embebidas en la narrativa de Takahashi. Por todo esto, al momento de contemplar las posibles nuevas tramas de una serie spin-off de Yu-Gi-Oh!, se decidió por una que permitiese explorar todos los sets de cartas diseñados hasta el momento, sin que estos estuviesen atados a una trama fija. Por ello, una escuela repleta de estudiantes deseosos de convertirse en duelistas profesionales parecía, por fantástico que suene, el escenario perfecto para desarrollar la serie sucesora del Rey de los Juegos. Con esto en mente, nació Yu-Gi-Oh! GX. Antes de continuar, quiero aclarar que voy a hablar sobre la historia original y sin cambios emitida en Japón, no sobre la versión internacional. Dicho esto, continuemos. Lo primero que vemos al empezar Yu-Gi-Oh! GX es a nuestro protagonista, Yudai Yuki, llegando tarde a su duelo de pruebas para entrar en la Academia de Duelos, una institución en la que jóvenes duelistas de todo el país buscan inscribirse para perfeccionar sus habilidades tanto en duelos como en el desarrollo de juegos, y así embeberse en el mundo de duelo de monstruos, el nombre con el que se conoce a este juego en todos los universos de Yu-Gi-Oh! Yudai Yuki es, a primera vista, un protagonista de shonen genérico de principios de los 2000. Es enérgico, distraído, despreocupado, alegre, cómico, valiente, leal con sus amigos y muy talentoso en el sistema de poderes de la serie, es decir, los duelos. Básicamente es un reflejo de lo que quiere ser la serie, una historia despreocupada, genérica y nada innovadora, aunque eso sí, con un encanto nada despreciable. La trama general de la primera temporada se puede dividir en dos mitades, un slash of life con pequeñas historias que pueden disfrutarse casi en cualquier orden, y una trama per se. En la primera mitad de la temporada se nos presentan al grupo de amigos y rivales de Yudai, que si bien logran tener unos cuantos momentos destacados y personalidades bien definidas, aunque a lo mucho bidimensionales, su aporte a la trama es casi insignificante, a excepción de tal vez unos pocos momentos donde hacen gala de sus habilidades, obviamente con el objetivo de promocionar sus respectivas cartas. En esta primera mitad podemos tener aventuras autoconclusivas más enfocadas en la comedia que en el drama, dejando a un lado cualquier elemento sobrenatural, aunque eso sí, permitiéndonos conocer un poco más sobre este bizarro mundo.
Un suceso interesante en el mundo real es que esta primera temporada empezó a experimentar críticas mixtas. La audiencia no solamente quería ver duelos sin sentido, necesitaban algo que moviera la trama al igual que en la primera serie. Por esto es que los guionistas fueron incentivados a tomar muchos elementos de la serie original, lo que puede considerarse más una desesperación creativa que un intento de utilizar los elementos preexistentes de su propio universo. Sin embargo, esto fue lo que dio origen a la primera saga real de Yu-Gi-Oh! GX, Los Jinetes de las Sombras. En esta temporada se nos revela que la Academia de Duelos es un lugar no solo raro, sino que guarda secretos místicos. Específicamente, la Academia sirve de refugio para 3 criaturas de fuerza ancestral e indescriptible, cuyo poder se canaliza en 3 cartas. Quien las posea adquirirá poderes nunca antes vistos y la capacidad de afectar a todo el mundo. Para obtener este poder, es necesario derrotar a cada uno de los guardianes de estas cartas. Dichos guardianes son, obviamente, los mejores estudiantes de la Academia de Duelos, entre los que se encuentra Yudai, nuestro protagonista. Es aquí donde entra Kagemaru, el villano de la temporada, y este utiliza sus poderes místicos para formar un grupo de lacayos que le servirán como soldados para luchar contra los protagonistas y así desbloquear el poder de las bestias sagradas. Estos lacayos tomarán el nombre de los Jinetes de las Sombras, y cada uno de ellos trabajará para cumplir sus propios objetivos. Suena interesante, ¿verdad? Bueno, primero que nada, vamos a lo que todo el mundo sabe. Las bestias sagradas son, evidentemente, un plagio de las cartas de dioses egipcios presentadas en la anterior serie, solo que sin su encanto ni trasfondo. De hecho, es tanto el plagio que ni siquiera se tomaron la molestia de hacer una referencia a las cartas de dioses. No son una versión alternativa de estas, no son el resultado de un intento de replicar su poder, no. Son básicamente criaturas ancestrales que sin motivo alguno tomaron forma de cartas y, coincidentemente, tienen una figura muy similar a las cartas de dioses. Supuestamente, las bestias sagradas están levemente inspiradas en personajes de la mitología judeocristiana, pero más allá de compartir una raíz similar en su nombre, esto queda en nada. Otra cosa a destacar son los Jinetes de las Sombras, basados en los 4 jinetes del Apocalipsis, también de la mitología cristiana. Pero nuevamente, allí terminan los parecidos. Estos jinetes, supuestamente duelistas expertos, poseen los amuletos de las sombras, extrañas reliquias con tintes egipcios, obviamente basados en los artículos del milenio del Yu-Gi-Oh tradicional, aunque nuevamente sin su trasfondo. Estos objetos les permiten realizar los clásicos duelos de las sombras, es decir, duelos en los que el perdedor resulta gravemente dañado mediante fuerzas sobrenaturales. Estos jinetes, las supuestas amenazas de la temporada que deberían definir el destino del mundo, son, en su gran mayoría, personajes olvidables sin una personalidad más allá de su diseño básico y cuyos objetivos realmente son intrascendentes, inclusive siendo 2 de estos meros alivios cómicos. Los únicos jinetes con algo de trasfondo fueron Velo Nocturno, que resultaría ser el hermano perdido de Asuka, Cámula, la última superviviente de una familia de vampiros cuyos deseos de venganza ante los humanos están justificados por la caza que le dieron a ella y a sus hermanos, y Abnael, un profesor de la Academia de Duelos que, en su juventud, fue un arqueólogo que cayó víctima de una maldición acortando notablemente su tiempo de vida y que ahora necesita el poder de estas criaturas junto con sus conocimientos en alquimia para obtener un nuevo cuerpo y así salir de su maldición. Sin embargo, ninguno de estos personajes se desarrolla verdaderamente, y su participación en la trama es más un agregado para promocionar cartas que para mover la historia. Aunque lo mismo puede decirse del reparto principal, ya que, al final del día, el único duelista que importa es Yudai. Para colmo, se nos revela que el villano final de la temporada, Kagemaru, simplemente buscaba el poder de estas bestias para recuperar su salud y juventud. Un objetivo nada interesante y francamente gastado. Más allá de esto, no buscaba nada realmente, y solo para terminar de arruinar cualquier destello de drama, cuando este personaje inevitablemente es derrotado, no tiene castigo alguno. De hecho, los personajes se toman muy a la ligera todo lo vivido, como si nada hubiese importado. Básicamente, este hombre iba a adquirir poderes ilimitados y reunió una formación de soldados con poderes sobrenaturales
que estaban dispuestos a matar a un grupo de estudiantes inocentes. Y nada de esto importa. Todo queda en comedia. Es como si la serie parodiase de manera poco eficiente los elementos más serios de su antecesora y utilizara dichos elementos como una excusa para avanzar en la historia. Como si le dijera al espectador: mira, vamos a poner toques sobrenaturales a la trama y vamos a tener una historia para que los duelos tengan algún sentido, pero no nos tomen demasiado en serio. Ahora, si ese fuese el caso, ¿podríamos quejarnos de la serie? ¿Debemos pedirle seriedad a una comedia solo porque su serie antecesora nos acostumbró a una trama más sombría? Es debatible. Si bien los robos descarados de elementos de la serie original son sumamente evidentes, la manera ligera y dinámica con la que se manejan los duelos la hace una serie disfrutable para todo fan del juego de cartas, que es el público objetivo de la misma. Pero eso no justifica su poco desarrollo de personajes, la nula lógica de sus acciones y sobre todo el manejo disonante de la trama, pues es difícil sentir que los protagonistas tienen riesgos reales cuando ni ellos mismos se sienten afectados por los eventos que están viviendo. ¿Es la primera temporada de Yu-Gi-Oh! GX un producto de calidad? Definitivamente no. Su carácter experimental impidió que siguiese una narrativa coherente. Además, la poca originalidad de los elementos que trae a esta nueva historia deja mucho que desear. El manejo de sus personajes después de la primera mitad se vuelve casi nulo, y lo único rescatable son los duelos, y tal vez las pequeñas historias secundarias de unos pocos personajes. ¿Es disfrutable? Obviamente. Después de todo, un producto en el que un dragón metálico de 3 cabezas se enfrenta contra un superhéroe debe tener algo disfrutable. ¿Cómo se desarrolló este periodo de experimentación en la serie? Eso será tema para otro video. Creo que todos los que vieron la serie de Yu-Gi-Oh! Original están familiarizados con el tema del destino. Desde el inicio del arco de Ciudad Batallas, se habló de que nuestro protagonista estaba destinado a salvar el mundo y a terminar con los Juegos de las Sombras, por lo que su misión como el héroe de esa historia era luchar por cumplir dicha profecía. Bueno, a lo largo de la segunda temporada de Yu-Gi-Oh! GX, los guionistas decidieron oponerse a este concepto y hacer algo completamente diferente: luchar contra el destino. Es curioso cómo en la primera temporada de Yu-Gi-Oh! GX, los guionistas copiaron descaradamente ideas de la serie original y las adaptaron sin tener en cuenta la consistencia narrativa, mientras que en la segunda temporada se presentan algunos giros de trama que, si bien nuevamente están condicionados simplemente a la explotación del juego de cartas en el mundo real, son de agradecer hasta cierto punto, pues le dan un soplo de aire fresco a la serie. Lastimosamente, ese soplo de aire fresco está contaminado con el peor mal que pueden tener este tipo de series: el relleno, el puro y descarado relleno que es el principal veneno de esta temporada. Pero antes de profundizar en esto, repasemos algunos de los elementos de esta temporada. Creo que el principal atractivo de esta temporada son sus antagonistas, en este caso representados por la Sociedad de la Luz, un culto de duelistas que siguen ciegamente las órdenes de su líder, Takuma Sayo, conocido en Occidente como Sartorius, al cual voy a llamar así porque sinceramente suena mucho más místico. Un adivino cuya principal capacidad es enseñarles a sus seguidores el camino que tienen que, valga la redundancia, seguir para obtener más poder y concretar su destino. Sin embargo, muchos de los miembros de este culto no siguen a Sartorius por su mera voluntad. Este adivino cuenta con muchas habilidades extrañas, entre las que se encuentran el control mental, la adivinación y la capacidad para materializar monstruos de su baraja. Todas estas habilidades son debido a la influencia de la luz de la destrucción, una extraña energía espacial que existe desde el principio de los tiempos y cuyo único propósito es encontrar a un receptáculo de su poder para causar caos y destrucción, siendo Sartorius su principal huésped. Algo interesante de esta extraña entidad es que, al parecer, es la responsable de muchas guerras y desastres a lo largo de la historia humana. Durante esta temporada, Sartorius utilizará la luz de la destrucción, o mejor dicho, la luz de la destrucción utilizará a Sartorius para ir ganando poder entre sus estudiantes y personas de poder, con las que podrá realizar un genocidio en masa
mediante la utilización de unos satélites militares. Edo Fénix, conocido como Astro Fénix en el doblaje internacional, es una de las adiciones más acertadas para esta temporada, pues sirve como nuevo rival de Yudai, alejándose de la fórmula de rival deportivo implementada en la temporada pasada, y entrando en el clásico dos caras de la misma moneda. Y esto se representa muy bien con su mazo, pues, al igual que Yudai, Edo utiliza un deck de héroes, en un principio elementales, pero con funciones alternativas, representando que, aún utilizando el mismo estilo que Yudai, Edo es una persona muy diferente, cosa que se confirmaría con la implementación de sus héroes del destino, un arquetipo de héroes basados en antihéroes de la cultura inglesa, en contraste con los héroes más americanos de Yudai. Cabe decir que Edo es uno de los pocos personajes del reparto principal con un trasfondo y una justificación para sus acciones, pues de él sabemos cómo inició en el circuito profesional de duelos, sabemos cómo adquirió a sus héroes del destino y por qué significan tanto para él. Sabemos la relación que tiene con Sartorius y lo clave que fue este para la crianza de Edo. Además de esto, es un personaje dinámico y proactivo. No se mueve con la trama, él mueve la trama y la trama responde, lo que contrasta completamente con los demás personajes del reparto principal. Todo esto, mezclado con un desarrollo notable de personaje a lo largo de la historia, lo hace una adición más que merecida para esta temporada. Algo que caracterizó a Yudai a lo largo de la primera temporada es su falta de originalidad como personaje. Sí, es enérgico, optimista, bromista y un poco tonto en todo lo no relacionado a los duelos. Pero estas características pueden ser aplicadas a cientos de protagonistas de series similares. Esto no es necesariamente malo, pues no se necesita un personaje con muchas capas para ser querido. De hecho, Yudai es tal vez el protagonista más querido por el fandom. Y es que, si bien no tiene una personalidad compleja, es muy carismático y sus duelos son de los más entretenidos. Pero es en esta temporada donde empieza a notarse que su personalidad no es la más funcional, sobre todo para ciertos momentos donde los riesgos son reales. De hecho, esto es denotado por algunos personajes a lo largo de la temporada. Sí, Yudai estará ahí para ayudarte, pero su principal motivo a la hora de pelear no es salvar a la gente o cumplir el objetivo por el que luchan los demás personajes. No, el principal objetivo de Yudai es pasarla bien. Después de todo, es un juego, ¿no? Pues, esta temporada se toma las cosas un poco más en serio, a veces, lo que hace que esta personalidad tan desentendida sea contrastada por los demás personajes. De hecho, ese es el principal punto de discusión entre Edo y Yudai. Mientras Edo utiliza a sus héroes como un tributo a su fallecido padre y como símbolo de la justicia, Yudai los usa porque son divertidos. Básicamente, le recrimina a Yudai que no tiene un objetivo para pelear. Es solamente un niño en un mundo cruel, y Yudai comprende esto a través de su derrota más dolorosa hasta ahora. Después de su derrota contra Edo, los poderes de la luz de destrucción intentaron tomar posesión de Yudai, pero gracias a la influencia de Kuribo alado, su espíritu guía, el daño no logró desmoronar por completo su espíritu. Pero aún así, dejó a nuestro protagonista en un estado en el que no podía ver sus cartas. Básicamente, una discapacidad en este mundo, y el castigo más cruel para alguien que vive únicamente para los duelos como es Yudai. Esto obliga a nuestro protagonista a realizar un viaje de introspección donde tendrá que evaluar su propia concepción como persona. Un viaje donde tendrá que enfrentar a sus propios demonios y crecer, entendiendo que lo que para unos puede ser un juego, para otros es la vida. O por lo menos es lo que me hubiese gustado decir. En lugar de eso, tenemos a los neoespaciales. Ah, los neoespaciales. Otra prueba irrefutable de que los guionistas de esta serie no tenían idea de a dónde ir con la historia. Para no entrar en demasiada profundidad, pues la propia serie no lo hace, los neoespaciales son entes de otra dimensión que sirven a una fuerza opuesta a la luz de la destrucción, la oscuridad gentil u oscuridad de la justicia. Estos seres básicamente le informan a Yudai que es el elegido para detener a esta fuerza de la destrucción. ¿Y cómo saben que es el elegido?
básicamente porque Yudai fue el que de cierta manera los creó en el mundo real, a través de un concurso en su infancia patrocinado por Kaiba Corp. Nota aparte, Kaiba cada vez está más loco. Básicamente, Yudai, al ganar dicho concurso, se le permitió mandar sus diseños al espacio para... ¿Saben qué? No tiene caso, es demasiado absurdo, incluso para estándares de Yu-Gi-Oh! Y lo peor es que tendrá cierta repercusión en la siguiente temporada. El punto es que Yudai se recupera de su trauma casi de inmediato una vez que se convierte en el elegido. Además de esto, es armado con nuevas cartas, los 9 espaciales, y su ahora nueva carta insignia, el héroe elemental Neos, el cual, en concordancia con el estilo de Yudai, es el monstruo con mayor posibilidades de fusiones en el juego. Algo a destacar de esta idea de armar a Yudai con Neos y los 9 espaciales es que era parte de la nueva fórmula de Konami para promocionar nuevas formas de sus cartas a través del anime. Es decir, implementar nuevas formas de invocación al juego e introducirnos a ellas mediante la serie a manera de tutorial. En este caso, la nueva forma de invocación fue la fusión de contacto. Esto es más que evidente por la manera tan abrupta de introducir estos conceptos a la trama, aunque esto marcaría la norma en las siguientes series, que podrían manejar el hecho de implementar una nueva mecánica por era. Yu-Gi-Oh! GX fue el pionero en esto y por ello es que parece todo tan desarticulado. Volviendo al apartado de la historia, un defecto que trajo este nuevo lore a la temporada y a la serie en general es que, al ser introducido de manera tan repentina, desentona con la construcción que se le estaba haciendo hasta ahora a la trama y sobre todo detiene el desarrollo de Yudai, quien parecía que por fin profundizaría más en sus propios objetivos como personaje. Aún así, a partir de aquí, es notable que Yudai intenta, aunque sea en los momentos más tensos, mantener cierto grado de seriedad, tomando mayor responsabilidad en sus actos. ¿Pudieron haber hecho algo más con el personaje? Definitivamente. Pero a pequeños pasos se estaban acercando a lo que en las siguientes temporadas construiría a Yudai como personaje definitivamente. Un punto que creo que es necesario discutir es el excesivo relleno de esta temporada. Siento que los guionistas fueron explotados hasta más no poder para publicitar todas las cartas y arquetipos disponibles hasta el momento. Y como eran conscientes de que no podían hacerlo de manera orgánica, aquí simplemente introdujeron personajes episódicos en tramas absurdas, surrealistas y sin sentido que desentonaban con el ambiente tenso de la trama principal. Duelos contra una princesa loca, un aspirante a presentador de televisión, un cocinero despechado y un ex diseñador de cartas frustrado son ejemplos claros de capítulos sin ninguna razón de ser, casi como si los guionistas dijeran «al demonio» y volvieran al formato episódico de principios de la primera temporada. Otro elemento desaprovechado son los arcos de personajes que no parecen ir a ningún lado. Ryo Marufuji y Tirano Kensan son personajes que en esta temporada se nos construyen para ser parte importante en la trama. Sin embargo, el primero construye una trama completamente aislada en la que cambia sus valores como duelista, pero esto no repercute en nada en el conflicto principal, mientras que el segundo básicamente se convierte en un adulador de Yudai, pero que por algún motivo termina influyendo en el desenlace final, aunque tranquilamente esto hubiese seguido su curso sin su intervención. De hecho, este es un problema con muchos de los personajes de Yu-Gi-Oh! GX. No contribuyen significativamente en la trama, aún teniendo la posibilidad para hacerlo, ya que, a diferencia de la serie clásica, donde personajes como Anzu y Honda no tenían influencia activa en la historia debido a que estos no eran duelistas y por ende no podían participar en los duelos, aquí el casting principal está conformado enteramente por duelistas y no por novatos. Todos ellos son cuando menos decentes, por lo que dejar todo en las manos de Yudai parece un desperdicio. Otro elemento que también me parece que se desperdició, aunque sea de manera subjetiva, es el no aprovechar a Edo como el héroe de la temporada, pues este encaja de manera más orgánica que Yudai. Edo tiene una relación cercana con Sartorius, tanto que su estilo de duelo y su visión de las cosas está muy basado en este último. Además, gracias a Yudai, logró volver a disfrutar de los duelos y tener una perspectiva un poco más optimista de las cosas, dejando a un lado aquella creencia de que el destino estaba escrito. Que Edo fuese el último obstáculo de su antiguo mentor
parecía ser lo más lógico, concluyendo su arco de manera exitosa y permitiéndole a Yudai crecer aún más como personaje, pues lo haría victorioso no por vencer al villano de turno y ser el elegido, sino por contribuir significativamente en el proceso de sanación de un personaje que seguía afectado por su pasado. Pero eso es solamente mi opinión. La segunda temporada de Yu-Gi-Oh! GX nos adentra un poco más en este caótico universo, alejándose cada vez más del lore de la antigua serie, introduciéndonos nuevos elementos, nuevos personajes y tomándose un poco más en serio, sin dejar del todo aquellos elementos cómicos y hasta random de la temporada pasada. Lastimosamente, ese contraste entre tonos no tan bien llevados, aderezados con un relleno descarado, tramas inconclusas y un lore establecido únicamente para explotar nuevas estrategias de mercado en el mundo real, hacen que la serie se sienta a veces muy desconectada, tanto de su trama como de sus personajes, que si bien son carismáticos, muy pocos reciben la oportunidad para brillar. ¿Cambiará esto en las siguientes temporadas? Será algo que discutiremos en otro video. Es curioso cómo, de las propuestas más absurdas, pueden salir obras que trasciendan en el tiempo y se vuelvan parte de la cultura popular. Hace 50 años, cualquiera que pensara mezclar samuráis y la ciencia ficción sería tildado de loco. Y eso nos dio Star Wars. Yu-Gi-Oh! Nació como una propuesta interesante, un shonen donde los protagonistas lucharían a través de juegos mientras se movía una historia con elementos sobrenaturales basados en la cultura egipcia. Simplemente algo que en papel no suena lógico, ¿verdad? Aún así, logró convertirse en un fenómeno de masas, dando origen al juego de cartas intercambiables más popular de la historia. Este éxito arrollador lo hizo merecedor de varias secuelas, siendo la primera Yu-Gi-Oh! GX. Como ya hemos visto en los anteriores videos, Yu-Gi-Oh! GX tuvo el honor y la tarea de ser la primera serie secuela de la super aclamada Yu-Gi-Oh! De ahí el título GX o Generation Next. Sin embargo, al ser la primera serie derivada, los guionistas y la productora no sabían qué tono darle. Únicamente deseaban vender más y más cartas mediante la publicidad que les daba la serie. Por ello, la trama se consideró como algo secundario y meramente un añadido para que los espectadores tuvieran un hilo narrativo al cual aferrarse durante los combates. Esto fue extremadamente evidente en la primera temporada, donde los tonos cómicos y dramáticos muchas veces se cortaban de manera abrupta, no permitiendo que el espectador sintiera el peso que supuestamente estaban viviendo los personajes. Además de esto, se notaba la desesperación de los guionistas en tomar elementos de la obra original para mantenerse relevantes, plagiándolos en lugar de implementar los propios a esta nueva aventura. La segunda temporada intentó más o menos remediar esto, aumentando los riesgos y obstáculos a los que se enfrentaban los protagonistas, tratando de desligarse un poco más de la serie original, añadiendo, de manera abrupta, un lore caótico que sirviese como promoción al nuevo sistema de invocaciones que querían implementar en el juego de cartas en el mundo real. Sin embargo, era notorio que el equipo de guionistas tenía problemas al momento de hilar la trama, lo que desembocó en episodios autoconclusivos que no aportaban nada a la trama y que alejaban a los personajes del enfoque dramático que se les quería dar. Aún así, se estaban sentando las bases para historias mucho más dramáticas como las que se desarrollaron en la temporada 3, la que para muchos no solo es la mejor temporada de Yu-Gi-Oh! GX, sino de los mejores arcos de todas las series derivadas de Yu-Gi-Oh! Así es, hablamos de la temporada de Yubel. Sin duda alguna, la tercera temporada marca un antes y después en Yu-Gi-Oh! GX, añadiendo nuevos matices a la trama y utilizando algunos de los propuestos torpemente en las temporadas pasadas como alimento para esta nueva historia. La temporada 3 nos sitúa en un nuevo año en la Academia de Duelos. Sin embargo, desde los primeros capítulos, sabemos que este año será diferente. ¿Cómo lo sabemos? Simple, por el nuevo repertorio de personajes. Esta temporada nos introduce de inmediato a un nuevo set de personajes que no solo se añadirán al reparto principal, sino que incluso suplantará casi en su totalidad al mismo. Lo que en otras historias se sentiría chocante, aquí es un soplo de aire fresco. ¿Por qué? Fácil.
están mucho mejor construidos y tienen relevancia en la trama. Este nuevo elenco de personajes, principalmente estudiantes de intercambio de otras academias a lo largo del mundo, trae consigo nuevas e interesantes tramas que, si bien pueden ser algo absurdas separándolas del universo de Yu-Gi-Oh! GX, encajan y agregan mucha variedad a la historia principal, con el añadido de que cada uno de estos duelistas están, cuando menos, cerca o hasta el mismo nivel que Yudai, Edo y Ryo. Jin Cocodrilo Cook es un duelista y paleontólogo amistoso, valiente y con una misión personal a cumplir, siendo un líder nato para el grupo en cierta parte de la trama. Básicamente, es el elegido de su propia historia, que si bien peca de ser el más débil de los nuevos personajes, es una versión mucho mejor diseñada que la de Tirano. Austin O'Brien es el soldado del equipo, nuevamente utilizando la base militar y contextura de Tirano, consigue implementar de mejor manera el aspecto táctico no solo en sus duelos, sino en su manera de actuar. Este personaje es uno de los mejores llevados en la temporada, pues no solo cuenta con cierta evolución, sino que se exploran muchas más facetas de su personaje. Duda, teme, razona, cae y se levanta, todo en un corto tiempo de pantalla. Simplemente un personaje perfectamente funcional y no solo en este caótico mundo. Amon Garan, sin duda alguna el Kabuto del universo de Yu-Gi-Oh! Este personaje es definitivamente el antihéroe de la temporada, teniendo una trama y objetivos propios que se separan del resto del reparto, chocando en diversas ocasiones contra sus demás compañeros. Es un personaje calculador, reflexivo, dispuesto a sacrificar a los demás para alcanzar su objetivo, pero siempre valorando su sacrificio. Si bien su historia es sumamente corta, es suficiente para impulsar sus acciones. Básicamente, es un niño que estaba destinado a perecer, y entonces se le brindó una oportunidad para estar vivo. Ahora utiliza esa oportunidad para encontrar el motivo de su existencia. Otro detalle que añade mucho valor a este personaje es que es de los pocos de la franquicia que abiertamente declaran tener un interés amoroso. Y no hablamos de un amor adolescente, sino un amor real, basado en confianza, sacrificio, pero sobre todo voluntad. Sí, voluntad. Creo que esta es la mejor forma de describir a este personaje. Literalmente, un hombre que fue solo ante todo para alcanzar sus metas, inclusive desafiar a entes mucho más poderosos que él, pero siempre enfrentándolos con estrategia, análisis y obviamente voluntad. Johan Anderson. Ok, solo para dejar claro esto, Johan es posiblemente el personaje más importante de toda la serie, solo detrás de Yudai. ¿Por qué lo digo? Porque este es el motor de la trama y principal fuente de desarrollo para Yudai. Johan se nos presenta como una copia del protagonista. Al igual que él, lo que más ama y disfruta de la vida son los duelos y hablar con los espíritus de sus cartas. Al igual que nuestro protagonista, tiene una visión muy optimista de las cosas y le gusta tomarse todo con gracia. Pero a diferencia de Yudai, Johan sabe tomarse las cosas en serio. Es consciente de que hay momentos para disfrutar, pero no por ello descuida sus responsabilidades. Pero la principal diferencia entre él y Yudai es que Johan tiene un objetivo. Lo que más atesora a este personaje son sus vínculos con sus monstruos, y él quiere compartir ese vínculo con el mundo, ayudando a duelistas y espíritus para que trabajen juntos y se comprendan. Básicamente, una especie de guía espiritual en este universo. Este objetivo, viniendo de alguien tan compatible con Yudai como lo es Johan, le hace darse cuenta a nuestro protagonista, junto con muchas otras experiencias fuertes a lo largo de la temporada, que, a diferencia de él, hay personas que pelean por un sueño más allá de la alegría de un duelo. Johan es ese amigo que tenemos en el instituto y nos habla de sus metas y nos hace ver que no tenemos una y que no sabemos qué haremos cuando todo termine. Johan es importante porque es el complemento perfecto de Yudai, de una forma platónica y orgánica que puede ser incluso más profunda que la relación que tenían Joy y Yugi en la serie original. Todos estos personajes, sin duda alguna, agregan muchísima variedad y enriquecen a la obra. Y los guionistas eran conscientes de esto.
Por eso es que en cierto punto de la trama, literalmente quitan a varios de los miembros del cast principal y, seamos honestos, fue la mejor decisión, pues su aporte a la trama era casi nulo. Pero sin duda alguna, si hay algo de lo que hay que hablar en esta temporada, son de los villanos. Así es, por fin tenemos buenos villanos. Nada de idiotas con objetivos ridículos, nada de fuerzas de destrucción unidimensionales. Todos estos villanos tienen objetivos claros y sustentados. Empecemos por el Profesor Cobra, uno de los villanos más olvidados de toda la franquicia, aunque, sinceramente, no veo el porqué. Es uno de los pocos villanos de Yu-Gi-Oh! Con objetivos tangibles y hasta comprensibles para la audiencia: traer de vuelta a la vida a su hijo. Y sí, puede que sea un poco cliché lo de volverse villano para traer a un familiar o un amor de la muerte, pero es el contexto en el que sucede lo que lo hace funcionar. Cobra fue un militar que durante una misión se distrajo por el llanto de un bebé abandonado. Dicha distracción permitió que fuese el único sobreviviente de la misión. Aquel bebé le había salvado la vida, por lo que lo cuidó como si fuese su hijo. Por ello, varios años después, cuando lo pierde, cayó en una depresión de la que solo pudo salir cuando un ente sobrenatural le prometió traer de vuelta a su hijo si cumplía con cierto objetivo. ¿Ven? No es mucho trasfondo, pero es suficiente para comprender sus acciones y hasta desarrollar simpatía por él. Un personaje sencillo pero perfectamente funcional para mover los primeros hechos de esta temporada. El Rey Supremo. Nuevamente, hablando de clichés, creo que ya está más que quemado el darle al protagonista una personalidad malvada. Pero el Rey Supremo funciona justamente por las carencias de personalidad de Yudai de las que tanto hablamos en los videos anteriores. El Rey Supremo es la manifestación de todos los aspectos de la personalidad de Yudai que intentó suprimir: su ira, su culpa, su vergüenza, su debilidad, su falta de objetivos. Lastimosamente, no se pudo profundizar demasiado en la historia de origen de este ser ancestral, pero por lo menos los guionistas fueron lo suficientemente hábiles para enlazar el concepto de la luz de la destrucción y la oscuridad de la justicia implementados en la temporada pasada, siendo el Rey Supremo la corrupción de la oscuridad de la justicia mencionada anteriormente y Yudai siendo el avatar o reencarnación de esta antigua energía. Sin duda alguna, las alegorías de la depresión son excelentemente representadas en las secuencias del subconsciente de Yudai, quien, al tomar el manto de este ser, empieza con una ola de terror por toda la dimensión en la que se desarrolla la trama, con el objetivo de no volver a ser débil y no volver a sentir el dolor que había sentido hasta ese entonces. Yubel. Sin duda alguna, este es el villano por excelencia de Yu-Gi-Oh! GX, y uno de los más recordados y queridos de toda la franquicia. Hablar de Yubel es algo que necesita un video propio, pues es un personaje que marca un antes y después en toda la historia de la serie. Resumiendo, Yubel es el guardián del espíritu del Rey Supremo, un ser ancestral que en una vida pasada juró proteger a la anterior encarnación de Yudai y protegerlo para toda la eternidad. Para esto, Yubel tuvo que someterse a un doloroso proceso que la transformó en este ser andrógino con apariencia demoníaca. Debido a este sacrificio, aquel antiguo Yudai juró amarla o amarlo por toda la eternidad. Este amor acompañó a Yudai hasta su vida actual, tomando la forma de una carta. Yubel había jurado proteger a Yudai de todo peligro, por lo que, cuando éste perdía un duelo o se sentía mal, Yubel lastimaba de gravedad a sus amigos. Esto asustó a Yudai a tal punto que tuvo que deshacerse de su carta. Sin embargo, Yudai no podía romperla o tirarla. Su vínculo con esa carta era demasiado fuerte, aunque él mismo no supiera el porqué. Por este motivo, Yudai aprovecha el concurso de cartas que ganó, en la que sus diseños serían mandados al espacio, para mandar también a Yubel en una cápsula aparte. Sí, es tal vez lo más absurdo de esta temporada, pero por lo menos le están dando cierto uso a lo establecido en la temporada anterior, así que, bien guionistas. En el espacio, la cápsula Yubel fue alcanzada por las ondas de la luz de la destrucción, el villano de la temporada pasada, lo que la afectó psicológicamente y amplificó sus poderes, al mismo tiempo que afectó su nave e hizo que se estrellara en la Tierra. Con su carta destruida,
Jubel intentó tomar forma física, pero no tenía la energía suficiente. Solamente pudo materializar una mano carcomida y con conciencia, que para su buena fortuna fue encontrada por el profesor Cobra. Jubel, cuya principal habilidad le permitía ver la oscuridad en el corazón de las personas, encontró en Cobra un peón perfecto con el cual podría no solo reconstruir su cuerpo, sino reunirse con su amado Yudai para darle lo que ella consideraba amor. Y es que esto es lo increíble de Jubel. No solamente tiene una historia con nuestro protagonista, sino que tiene una visión tan distorsionada del amor que da miedo. Jubel no estaba molesta con Yudai. La luz de la destrucción, más el dolor incesante que experimentó, le hicieron confundir sus sentimientos con lo único que ella sabía que era cierto. Amaba a Yudai desde su primera vida. Por eso, el que éste fuese el causante de su sufrimiento le hizo sentir que esa era la manera de demostrar amor, es decir, a través del dolor. A lo largo de la temporada, Jubel tortura a Yudai, lastima e inclusive mata a sus amigos. Esto para ella es solo una muestra de su afecto para su amado. Además, no puede soportar a Yudai siendo feliz con otras personas. Por eso es que aborrece principalmente a Johan, la persona que más entiende a Yudai. Es más, Jubel aborrece tanto el vínculo entre Yudai y Johan que decide apoderarse del cuerpo de este último para así afectar psicológicamente a su amado. Y es que Jubel es una villana caótica, sádica, masoquista, que incluso refleja su naturaleza en sus cartas, las cuales necesitan ser atacadas para activar sus efectos. En los duelos, Jubel revela tener múltiples transformaciones, cada una más monstruosa que la anterior, alejándose más y más de la persona que una vez fue, convirtiéndose en un demonio despiadado que destruye todo a su paso a costa de infligirse dolor. Todo esto sumado al desenlace final de la temporada, donde las almas de Yudai y Jubel se unen, permiten que este personaje trascienda de esta temporada y evolucione su relación con Yudai a un punto mucho más cercano que el que a mi propio parecer tenían Atem y Yugi. Jubel, sin lugar a dudas, es el mejor villano de esta serie. Su historia, su personalidad retorcida, su relación con el protagonista, su influencia en la trama. Por todo esto, me atrevería a decir que Jubel es no solo uno de los mejores villanos de esta franquicia, sino un villano a tomar en cuenta en todo el medio. Creo que, junto con sus villanos, el punto más interesante de esta temporada es la evolución de Yudai, quien hasta ese entonces no destacaba realmente como personaje. Sí, tenía carisma, pero eso no es suficiente para hacer a un personaje memorable, y esta fue la temporada que logró eso. A lo largo de los capítulos, vemos cómo Yudai se va enfrentando con diversos personajes que pelean por un objetivo y se lo hacen ver. A diferencia de él, ellos no pelean por diversión. De hecho, hay un punto de la temporada donde, inevitablemente, cada duelo es un combate de vida o muerte. ¿Qué diversión puede haber en ello? Yudai sale de su zona de confort, se da cuenta de que no es el momento para jugar, es momento de actuar. Pero, ¿cómo debe actuar un hombre si toda la vida se ha comportado como un niño? Yudai intenta ser un líder, pero no lo es impulsivo, y en esta temporada se nota más. Considera que solo él puede arreglar las cosas, y esto causa que en cierto punto abandona a sus amigos. También podemos ver, por primera vez, cómo desarrolla sentimientos de culpa y rabia. Culpa porque gracias a él, sus amigos están muriendo, y los que no, corren el riesgo de hacerlo, y rabia por no poder evitar eso. Estos sentimientos negativos lo convierten en el Rey Supremo, y por paradójico que suene, debido a eso, termina matando a más inocentes. En esta temporada, Yudai tiene que crecer, tomar responsabilidades y enfrentar las consecuencias de sus actos. Yudai peca y lastima a los demás, y tiene que luchar para poder perdonarse. Todos estos eventos le vuelven a alguien mucho más reflexivo y empático, lo suficiente como para comprender a Jubel e incluso perdonarla, pues él no es mejor que ella. Yudai fue inmaduro, infantil, irresponsable, impulsivo. Dejó que sus emociones tomaran lo mejor de él, y cuando sintió dolor,
infligió dolor a los demás. Yudai es un reflejo de Yubel, y por esto, para poder perdonarse a sí mismo, perdona a Yubel, compartiendo su dolor y su espíritu junto a ella para toda la eternidad. La temporada termina con Yubel y Yudai fusionándose y trayendo a todas las víctimas de estos de vuelta. Si bien esto quita el peso de las acciones de los personajes, también permite al espectador empatizar más con los mismos, convirtiendo toda esta temporada en un viaje que, a diferencia de las temporadas anteriores, sí tiene grandes repercusiones en la serie. Ningún personaje vuelve a ser el mismo, y esto es evidente. Todos fueron obligados a crecer, sobre todo Yudai, quien por fin pudo alejarse de aquel personaje plano que era para convertirse en un protagonista completo con matices y con el que la audiencia puede empatizar. Pues todos en algún momento tenemos que entender que la vida no solamente son juegos, y para enfrentarla tenemos que crecer. Y esto es lo que Yudai hizo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si el video te gustó, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Yo soy Mike y esto es Mike se cuestiona. Y con esto me despido.